San Juan 6, en sus Biblias la mayoría pues tiene alimentación de los 5,000, ¿verdad? O una alimentación a la multitud. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Porque siempre, ¿verdad?, es importante ver y estudiar que pues estas multitudes le seguían a Jesús. Vamos a ver por qué. Lo dice claro, ¿no? Porque alimentó a toda esa multitud. Pero yo le puedo preguntar a usted, hermano, vea el tema para nosotros, el tema de hoy: ¿por qué sigues a Jesús? ¿O qué entiendes por seguirle? ¿O por qué estás aquí? Mira, hermano, son las preguntas que muchas veces los cristianos se hacen. Muchos, yo me he oído ¿para qué voy a la iglesia? Dice, si sigo en problemas, sigo en dificultades. Porque lamentablemente, como venimos viendo cada viernes, es ahí. Porque cuando a ti te presentaron a Jesús, ¿cómo te lo presentaron? ¿Verdad? Es como decir un ejemplo, hermanos, nosotros, ¿verdad?, como cristianos, usted ya no está poder decir en alguien, ay, esa persona me cae gorda, ay, esa persona siento que es así. No, sin antes tú no le conoces, tú no la puedes juzgar, ¿cierto? ¿Verdad? Nadie te puede juzgar a ti si no te conoce, hermanos. Y ese es nuestro deber, conocer cada día de la palabra, conocer a Dios, conocer a nuestro Creador. No conocerle por lo que hace o hizo, sino conocerle íntimamente, hermanos. Es como el matrimonio, voy a otra también. De novios es una cosa diferente, ¿sí o no? Todo acameraladitos, van al cine, se agarran de la manita, se guardan mutuo respeto. Siempre tiene que haber el respeto, hermanos. Porque a veces cambia cuando ya se casan, ya siente que es de su propiedad, ya siente que tiene el derecho de insultarla, ¿cierto o no? Ya siente el derecho de que por qué no hiciste las cosas, o viceversa, ¿no? Tú tienes que trabajar, levántate porque si no, y etcétera. Así es conocer a nuestro Dios en una intimidad, hermanos. En donde tú tienes la oportunidad de orar, de buscarle en lo secreto. Si uno nos da muchas cosas la palabra de Dios para buscarle, búscale en lo secreto, estate a solas con Él, habla con Dios. Eso es la forma de orar, hablar con Dios, conocerle, ¿verdad? Y yo te digo, entonces, ¿cómo es que te presentaron un día a Jesús para que tú le pudieras seguir? Pues lamentablemente, hermanos, cuando a nosotros, ¿verdad?, a muchos se nos enseñó, ¿verdad?, de una forma de evangelizar, como dicen muchos, ¿cierto o no? ¿Verdad? Que yo le digo, no está mal, pero tiene que ver más, ¿cómo se puede decir? Más fundamentos bíblicos, para llegar a porque dígame usted en un fundamento bíblico que diga, es que, hermanos, Romanos dice, ¿verdad?, que si confesares con tu boca, muchos toman eso, ¿cierto o no? Que si confesares con tu boca, ahí hago un paréntesis. Cuando dice si confesares con tu boca, que tu misma boca debe de hablar de la grandeza de Jesús, de las grandezas que ha hecho en tu vida, de lo que grande que Él es. Ahora sí que tú, cuando dices si confesares, de que Cristo es todo en tu vida. Porque, y siguen sintetizando más, dice, porque si confesares con tu boca que el Señor es ¿qué? ¿Nuestro qué? Nuestro Salvador, ¿verdad? Porque con la boca, dice, se confiesa para, ahí es donde dicen, con la boca se confiesa para salvación. Y de ahí agarraron muchos bueno, ahí está. Bueno, si yo confieso que Él es mi Señor, pues en el día venidero no lo voy a negar, hermanos. Porque una cosa es confesarle así de labios y decir, nos presentan de esta manera, en la forma de que yo veía cómo se evangelizaba. A las personas muchas veces se le obligaba, o si no se le decía, mira, pues haz esta oración y ya con esta oración tú eres salvo.
hermano, nosotros no ponemos el término en una oración de que una persona puede ser salva. Para que una persona sea salva, primero tiene que creer y no tiene que hacer una confesión obligatoria o ahora así como que dice, porque me está viendo la gente, pues ya lo voy a hacer. Mire, había gente que yo me acuerdo cuando se evangelizaba, pues que no quería. No, pero pues qué tal si te vas en el tren y te mueres, y ponía una excusa, ¿no? O qué tal si te vas en el ferry y se hunde y te mueres, ¿no? Mejor confiesa al Señor ahorita y ya tú vas a ser salvo. Error, hermanos. Porque el Señor, vimos el testimonio de Jesús, sigue con esta multitud enseñándole que Él vino a hacer la voluntad de Dios. Pero ahora para los cristianos, hermanos, es lo mismo. Tú y yo debemos creer en lo que hizo el Señor Jesucristo, pero va más allá. Debemos obedecer a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos. Debemos de creer en la palabra del Señor, donde Él dice, hermano, ¿usted cree en su corazón que un día viene por usted el Señor? Sinceramente, ¿usted lo cree, sí o no? ¿Sí o no? O no se estén volteando a mirar y que diga, ay, no, por eso usted está confiado en Dios. Esa es la esperanza que hay que aguardar, hermanos. No, y tampoco es de que vamos a vivir una vida como queramos y porque ya sabemos, ya la tenemos segura. No, hermanos, esto es de perseverar en una santidad. ¿Qué digo una santidad? O sea que tú tienes que caminar yendo en contra de todo en este mundo, hermanos, de lo que no tenga nada que relacionarse con Dios. Esta multitud, hermanos, fíjese lo que dice aquí. Por eso yo le dije, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué cree que muchas iglesias siguen a Jesús? A ver, dígame una respuesta que usted tenga, hermano. Alguien por ahí. Uno dice que porque le ofrece dinero. Otro, ahí está, dio la hermana, porque dicen que Jesús les va a hacer un milagro. Otro, lo hemos visto, no, sí, ya sabemos que porque les va a dar prosperidad, ¿verdad? De todo lo que pidan, dicen, porque se agarran del versículo que todo lo que pidiéramos al nombre del Padre, ¿verdad? Su Hijo nos dará. Espérense ahí también, ¿verdad? Muchos dicen porque me va a dar alimento, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver también porque Él estaba siguiendo. Pero acuérdense que el Señor vino a hacer los milagros que Él hizo, fue para que la gente viera y creyera que Él era, ¿qué? El enviado, hermanos. Que Él venía de arriba, como Él dijo, yo vengo de arriba, dice, mi mundo no es este. Y mire, y a nosotros nos cayó de golpe, ¿sí o no? También cuando te dijeron, pues tú tienes que vivir por fe. ¿Cómo que te voy a vivir por fe? O sea que no tengo que trabajar y solamente mi fe. No, cuando dice uno vivir por fe, en las circunstancias que tú siempre vas a pasar, hermanos. Porque va a haber tiempos de abundancia, también va a haber tiempos de escasez, hermanos. Sí lo sabía, ¿verdad? Y usted dirá, yo a veces me encuentro con que salgo apuradamente. Y hay veces que me sobran ahí unos $2, $3, los aguarda uno, ¿sí o no? Pero digo, gracias, Señor, porque de antemano, pues ahí está. Y siempre me recuerdo lo que dice Salomón, ¿verdad? No, Señor, no me des, ¿verdad? Ahora sí que dinero, dame sabiduría para poder administrar nuestras cosas. Pero sobre todo que nos dé sabiduría para guiarnos en esta vida, hermanos. Que nos dé la sabiduría, el entendimiento cómo debemos guiarnos en esta vida. Porque somos tentados. Pero a lo que voy, entonces muchos cristianos tienen esa tendencia, ¿verdad? De que, hermanos, todo el ser humano tiene enfermedades, ¿sí sabía? ¿Verdad? Existe una enfermedad mortal que es el cáncer, ¿cierto? Y hoy en día hay cáncer de todo. Para los hombres, cáncer de próstata, para las mujeres, cáncer del seno,
¿verdad? Cáncer de la piel ahora que ya no tenés que te dé el sol, y cánceres, tumores y tantas cosas, hermano. Ataques cardíacos, ¿verdad? Y todo eso está en el ser humano, ¿verdad? Que te agarró una epilepsia. ¿Se acuerdan los hermanos que me vieron cuando me agarró el parálisis facial? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Verdad? Es de que se me fue la boca de lado. Imagínense, y uno dice, ay Señor, pero si ando en tus caminos. No, decía, gracias. Ahí es cuando somos probados. Dice, Señor, gracias. Porque se imagínense, fue un parálisis facial. ¿Se imaginan que fuera sido un parálisis completamente de toda la mitad de un cuerpo? Hermanos, hay que ser agradecidos con Dios. Pero si yo me hubiera encontrado en otro tiempo, ¿sabe lo que yo diría? Yo reprendo, yo cancelo, no lo acepto porque no viene de Dios. ¿Cómo sabes que no viene de Dios? Yo creo que todos tenemos Biblia y por ahí podemos ojear un poco en el libro de Job. Dios permitió las calamidades a Job, ¿sí o no? ¿Cierto o no? Y miren, fíjense que todos los hijos se le murieron, pero no se le murió la esposa, porque la esposa iba después a tener lo doble de hijos. Imagínense parir cuánto, lo doble de los hijos que se le murieron. Otra vez, ¿no? Por eso no se murió la mujer. Imagínense. Yo leyendo dije, pues con razón, digo. Con razón no la quitó el Señor, digo, va a sufrir los dolores otra vez, pero eso va a ser el doble. Pero imagínense las calamidades que le vinieron a Job. Yo le pregunto, ¿Dios lo permitió o no? Pues yo digo, entonces, ¿que no leemos la Biblia o solo queremos tomar lo que nos beneficia al cristiano? Porque la palabra de Dios es útil, dice, ¿para qué? Para exhortar, para redarguir, para consolar, a fin de que seamos perfeccionados, hermanos, cada uno de nosotros a través de su palabra. Pero hoy en día, como le dije, entonces se le presenta a un Cristo la manera de evangelizar así, lamentablemente. Ven a Cristo, es un ejemplo, que Cristo va a resolver tus problemas. Cierto, usted no se ha topado con esas personas. Y usted dice a los hermanos, ¿cómo? Espérate. El Señor solucionó un problema de que tú y yo no nos fuéramos, que no viniera la ira venidera de nuestro Dios sobre el ser humano, o que no muriéramos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura. El Señor vino para darnos vida, dice, y vida en abundancia y vida eterna, hermanos. El Señor vino para rescatar tu vida de la forma en que vivías. Pero sabes, nunca violó tu voluntad, ni ha violado la voluntad de nadie. Cuando digo voluntad, que no te ha hecho a fuerzas a que tú te hagas su seguidor. Uno si es el seguidor de Cristo por voluntad propia, ¿cierto o no, hermanos? Uno decide caminar con Dios y sabe de antemano que uno tiene que negarse a todas las cosas, a los deseos, hablando en sí, a muchas amistades, hermanos. Si tú te vuelves y vas con Cristo, mira, muchas veces te van a dar la espalda de tu familia, tus amistades. Ya te engañaron, pobrecita, ya caíste. Pero mira, tú persevera, que al tiempo vas a dar fruto. Y después te van a decir, wow, esta mujer o este hombre sí realmente tomó en serio, como dicen ellos, las cosas de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos nunca han tomado las cosas de Dios en serio. Si uno así te dicen, ay, tomaste las cosas de Dios en serio. Claro, porque tomar este camino es de en serio, no es de mentiras. Hay cristianos que viven engañados, viviendo en sus pecados, y de eso aborrece Dios también, viviendo en una mentira de ellos. Por eso hay un peligro, hermano, la manera de evangelizar. Dicen, ven a Cristo que te va a solucionar todos tus problemas. Se encuentran en un matrimonio, es un ejemplo. No, pues que tenemos pelea. No se preocupe, Jesús va a resolver su problema. Cuando muchas veces en el matrimonio mismo tiene que darse cuenta dónde está mal cada uno de ellos. Claro, si no conocen a Dios, pues... Mira, hermanos, también otro ejemplo. Hay gente que no conoce a Dios y llevan 50 años de casados. Hay cristianos que en 10, 5, 3 años
separémonos. Es triste y lamentable. ¿Sabe por qué? Porque no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios, ama a Dios, dice la Escritura. Si tú amas a Dios, amas a tu pareja, amas a tu esposo, amas a tu esposa. Porque hoy en día dicen, quiero ser feliz yo. Bueno, ¿te casaste? Los jóvenes, es que quiero una compañía. Pues cómprense un perro, un gato, así de fácil. No quieren estar solos, pues cómprense algo. Porque no es de tenerlo algo y ya. Como dije al principio, uno de esposos al principio viene acaramelado, y ya, cuando la Escritura dice que la mujer debe ir a dónde, a tu lado, ¿cierto? No debe ir ni adelante ni atrás, sino van a tu lado para que caminen juntos. Es el formato que Dios hizo, que fuera la ayuda idónea ¿de quién? Del varón, hermanos. ¿Verdad? Entonces hay un peligro, hermanos, lamentablemente, donde también te dicen, pues, confiesa a Cristo y tú pues ya eres mi hermano. Es más, dice, pues la persona no quiere creer, está turbada y tú la agarras de fríamente, pues si dice, para que me deje de molestar, pues le va a decir que sí. Si no, hay gente que te da el avión. Ok, está bien, ok, repite conmigo tal oración, tal. Bienvenido a la familia de cristianos cristianos. Y se va. ¿Usted cree que realmente creyó? No lo sabemos, un ejemplo, no lo sabemos. Pero mire, hermano, el error es el de hacerle confesar algo a una persona a fuerza. Es mejor que usted le dé la palabra. Y mira, Jesucristo vino, ¿verdad?, a morir por toda la raza humana, ¿verdad?, sin prometerle algo, hermanos. ¿Me entiende? Claro, en decirle que en Cristo solamente hay salvación y no en otro más. La misma Escritura lo dice. Mira, esa persona se va a ir pensando, bueno, pero si a mí me han enseñado que tal Dios, tal persona o X cosa, pero esto me está diciendo que Cristo solamente hay salvación. Hay una semilla que va a quedar sembrada en su corazón, y por allá otra persona, otro hermano le va a predicar, y entonces va regando esa semilla. Ya hemos visto esa parábola, ¿cierto? ¿No? A través de los niños. Pero hermanos, nunca es de decirle vengan a Cristo porque te va a dar una ganancia, porque te va a dar algo material, porque te va a dar algo que tú buscas que sea satisfacido en ti. No, eso no es el Evangelio. Eso no es una forma de seguir a Cristo. Uno sigue a Cristo porque toma su cruz, porque se niega a uno mismo, ¿verdad?, y porque está dispuesto a seguirle en todo ámbito como vengan las cosas. Porque en ningún momento el Señor te está diciendo, bueno, si tú vienes a mí, yo te voy a hacer millonario, te voy a hacer próspero. Sí nos dice de una prosperidad, pero no es material. ¿Me entiendes? No es una prosperidad, que muchos dirán, hermano, pero ok, gloria a Dios. Dios, ¿verdad?, tiene a lo mejor, como quien dice, no es que sea favoritismo, pero esa persona tiene un don, una inteligencia de hacer un negocio. Un ejemplo, yo te podría decir a ti, hermano, ¿tú tienes inteligencia para hacer un negocio? No, ¿verdad? Pero tal vez un hermano pues va a prosperar de esa manera, de ser sabio, primero poniendo a Dios, y es sabio en hacer un negocio, prospera, como físicamente, materialmente, como también puede prosperar en crecer el conocimiento de su palabra. Hay nosotros que tenemos que conocer, primeramente, saber prosperar en el conocimiento de su palabra. Que en esa prosperidad nos habla, pero no nos habla como que mágicamente tú vas a prosperar de la noche a la mañana, como muchos vienen diciendo, siémbrame aquí. Son buzos. Hermano Max, siémbrame 100. En 1 o 2 meses el Señor te va a dar 1000. Va a decir este loco, a ver, siémbrame los usted primero. Va a decir, va a decir usted, ya son buzos, ¿no? Usted ya no se deja engañar. Pero hay un juego, como dicen, de palabras. Meten el evangelio, meten filosofía humana, meten psicología, y lamentablemente pues se maneja así. No, hermanos, usted y yo nos debe de quedar claros que seguimos a Jesús porque le amamos, que seguimos a Jesús porque estamos dispuestos a entregar nuestra vida, así sea la horca también.
¿Usted sabe que ese fue el precio que pagaron todos los discípulos? A excepción del quien estamos hablando aquí ahorita, de Juan. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Que murió de viejo ya. Pero fíjese, aún estando en una olla hirviendo, no se murió. Imagínense, hermano. ¿Usted se imagina una olla hirviendo? Aceite, peor que fuera aceite. Agua todavía se quema, pero que fuera un aceite. Es terrible, ¿no? Pero mire, ya, muchos de ellos lo llaman por loco también. Dice, usted está loco, este pobre. No, porque perseveró. Siguió adelante, creyó a que quien le dijo, un día van a estar conmigo, voy a hacer moradas, pero séanme fieles, no me sigan, porque les voy a dar algo a cambio. Mire, vamos a entrar aquí. Esa multitud le seguía, lo buscaba, porque hacía milagros, sanaba paralíticos, sanaba enfermos. Pero lo más importante, nos daba de comer. Pues, así, ¿quién no va a seguir una persona? ¿Qué hacen los políticos? Pueblo, conmigo ya no van a sufrir hambre, voten por mí, les voy a poner drenaje, pavimentación en sus casas. En México estoy hablando, y la gente va y vota. Es más, llega el tipo ese, mire, lamentablemente llega, sí o no, los políticos, dale una dispensa a esta familia, dale una, este sí promete y nos va a dar, dice. No, el voto no es para él, dice. ¿Sabe? Está solamente ganándose, ¿qué? El voto. O más fácil, como se puede decir, tristemente, vendiendo el voto y usted comprándolo con eso. Ya les dio ahí que dale una cobija, ¿qué quiere? Y así ¿por qué? Porque recibió algo a cambio. Por eso va a votar por él, ¿sí o no? Pero si no le dio nada, ¿por qué va a votar por ese? Dice. Pero aquel que me dio, yo por ese sí voto. Porque dice, aquí nos dio. Imagínense cuando llegue la presidencia, por lo que le pidamos nos va a dar. Qué chasco se lleva la gente, ¿sí o no? Llega a la presidencia y se olvida de ese pobre pueblo. ¿Sabe que así no es nuestro Dios? Él no se olvida de nosotros, pero tampoco nos promete cosas. Si algo sí nos promete, es la vida eterna, ¿cierto o no? Si algo sí nos promete, es que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si algo sí nos promete, es que no nos dejará solos, no nos dejará huérfanos, que va a estar con nosotros, hermanos. ¿Qué más quieres tú? ¿O qué necesitas para seguirle a Jesús? ¿Sabes, hermano? Necesitamos muchas veces voluntad propia. Esa voluntad, aquí el Señor hace señales, ¿verdad? Porque también por eso le seguían, por las señales. Dice así la palabra del Señor en San Juan 6:1. Se lo leo, nueva traducción viviente. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre le seguía. ¿Una qué, hermanos? Una gran multitud, fíjense. Le seguía a todas partes, porque veían, ¿qué, hermanos? Las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Fíjese, le seguían, ¿por qué, hermanos? Porque veían las señales que hacían los enfermos, fíjense. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, fíjese. Se sentó en una colina, rodeado principalmente primero de sus discípulos y de la multitud alrededor. Vamos a ver. Esta multitud le seguía, ¿por qué, hermanos? Ahí lo dice claro. Dice, ¿porque lo amaban? ¿Porque creían en él? No.
Ve ahí. Porque veía las señales que le hacía a los enfermos, fíjese. El Señor estaba buscando un lugar apartado, sí, para poder descansar. Acuérdense, como el Señor como hombre también tenía derecho al descanso. ¿Usted no se cansa cuando trabaja? ¿Cierto? ¿No? O cuando no duerme. Sí, ¿verdad? Entonces, el Señor necesitaba descansar, fíjese. Pero aún así las multitudes, dicen, lo estaban buscando hasta encontrarlo. Vea, lo estaban buscando en esta ocasión. Lo estaba buscando, ya era una multitud, hermanos. En la escritura dice que eran más de 5,000, ¿cierto? ¿No? O 5,000, ¿va? Como lo describe aquí. Y para alimentar a 5,000 personas, hermanos, imagínense. Híjole, ¿y cómo? Pero pues como Dios es rico, como Dios es millonario, nos iba a llevar a un restaurante y iba a pagar la cuenta para todos. ¿Cierto o no? No. ¿Sabe lo que estaban esperando? Un milagro de Él. Pero un milagro que les beneficiara. ¿A quién? A la multitud, hermanos. Fíjense, estaban buscando el beneficio. Mi hermano, es triste que en las iglesias se le busque a Dios porque dice, voy a recibir un beneficio. Hermano, necesito sanidad. Hermano, todos necesitamos sanidad. Pero a Él le place solamente cuándo, cómo y dónde y como Él quiere. Claro, podemos orar por los enfermos. Es bíblico, ¿cierto o no? Vengan, oremos. Dice venir los ancianos, ¿verdad? En aquel tiempo se usaba ese aceite, ¿verdad? Que Él menciona ahí. ¿Por qué menciona un aceite? Porque en aquel tiempo se usaba ese aceite de oliva para calmar la enfermedad que ellos tenían, dependiendo de la enfermedad que tenían, ¿cierto o no? Pero mire, hermano, es tan triste ver que hoy en día hasta tienen su aceite, ¿cierto o no? Y se la untan así en el nombre, hermano. Ya van, aparte que es extra bíblico ya, porque dicen, no, es que es bíblico. Sí, hermano, pero vamos a la historia, leamos por qué en aquel tiempo. El Señor habla mismo a una iglesia en Apocalipsis también, ¿verdad? Que dice que se ponga colirio para que pueda ver en los ojos, porque estaban sosegados, estaban ciegos, ¿cierto o no? Para que pudieran ver. Por eso, hermano, a veces uno no ve o no lee, o uno porque me lo leen así, dice uno, amén, gloria a Dios. No, hermanos, vamos un poco a desglosar esto, vamos a ir con calma. La gente le seguía, porque iba a obtener un beneficio. Hermanos, ¿tú por qué le sigues? ¿Porque vas a obtener un beneficio, un favor de Dios? Ay, hermano, yo vengo a la iglesia pues porque, pues la verdad, a ver si me hace el milagro el Señor de comprar mi casa ¿Quieres comprar tu casa? Trabaja, hermano. Hermano, vengo porque a ver si el Señor pues se apiada de mí, dice, y me puedo comprar un carro este año. Pues para no andar ya a pie, hermano. Mire, hermano, compran el carro y lo que menos viene es a la iglesia. Se va de paseo y se les olvida al Señor. ¿Por qué? Porque así tenemos esa tendencia. Hermano, el Señor dice que las cosas de este mundo no son de Él, ¿cierto o no? Mire, hermano, por eso te da la sabiduría, la inteligencia a ti. Yo tengo un trabajo, sigo las reglas, las leyes de este mundo, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Sin descuidar las cosas de Dios, porque buscar el reino de Dios y su justicia, dice, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Yo busco las cosas de Dios que son espirituales, las eternas,
estoy creciendo, estoy conociendo a Dios. Pero Dios no nos deja, hermanos, ¿sí o no? Mira, te da tu guardadito, te da para que al rato compras tu carro, al rato compras tu casa. Pero no estás afanado en esas cosas primero, sino lo que estás enfocado es en buscar a Dios primero. Estás buscando la justicia, estás buscando su presencia primero, hermanos. ¿Para que qué? ¿Sabes por qué, hermano? Para que no te enamores de las cosas terrenales. O para que no te engañes a ti. Es que yo voy porque Jesús me va a dar la sanidad. Es que todo a mi espalda ya no aguanto. No hace nada. Mire, hermano, si Él quiere lo hace. Él puede hacerlo. Porque no, si el Señor sigue haciendo milagros, sí, sigue haciendo milagros, hermano. El Señor, pero como Él quiere. Y no es que yo venga y que llore. Ay, hermano, cuando usted ora, mire, Señor me sanó. No, es Señor que tuvo misericordia de ti. Pero muchas veces lo hizo, ¿sabes por qué? Porque confiaste más en el Señor y dijiste, Señor, si tú me sanas bien, si no me sanas, pero yo seguiré caminando contigo. Es ahí donde quiere verte el Señor. Pero cuando ponemos prioridad de que no, yo vengo y cada 8 días lo ve, ay, hermano, ya, ay, hermano, porque lamentablemente así están alimentados. Tienen esa tendencia de que a fuerza se lo tiene que dar. Las cosas nunca se dan a fuerza, ¿sí sabían? O porque el Señor ya viene el domingo, ya viene el miércoles, ya viene el viernes, ya viene el jueves, ya viene. Por obligación piensan que el Señor le tiene que hacer el milagro. No, hermanos. Uno viene a la casa del Señor a adorarle primeramente, olvidándote que tú tienes problemas y decir, Señor, yo vengo a lo que he venido. Adorarte, alabarte, a oír una palabra que me dé fortaleza, que me dé una exhortación, que me dé una consolación para poder seguir adelante, que me reprenda, como dice la palabra. El salmista dice, qué rica es tu palabra, pero más cuando me reprendes, dice, mire. No, pero a quien no le gusta la palabra reprensión. Ay, hermano, el salmista decía, Señor, qué rica y qué dulce es tu palabra, pero más la que me reprende, dice. Wow. O sea, más la que te deja ver cuando estás mal delante de Dios, hermano. La que te deja ver que no andas como debes de andar, como cristiano verdadero que tú eres. O eres cristiano de lo contrario de lo verdadero, ¿cuál es? Falso, ¿no? Hermano, hay que decirlo. Tú no eres como los camaleones, ¿verdad? Aquí estoy de un color y allá afuera otro color, ¿o sí? ¿No? Tú eres como lo que dice la palabra, como Él es el verdadero. Porque lo que está en nosotros es verdad, hermanos. ¿Quién habita la verdad, la vida en ti, hermanos? Entonces yo le sigo al Señor por agradecimiento. Yo, no sé cada uno de ustedes. Porque mire, yo le sigo por agradecimiento porque no sé cómo voy a pagar, ni habrá cómo pagarle lo que han hecho por mí. Y sabe, hasta el día de hoy, grandes son sus maravillas todavía en mi vida. He visto milagros en mi vida todavía. He visto su grandeza en mi vida, hermanos. ¿Cómo no agradecerle? Como yo le decía la otra vez, mire, no miento, hermanos, tuve una enfermedad. Se me fue mi boca, mire, de lado todo. Pero ¿sabe qué? Aprendí algo, agradecerle a Dios en mi circunstancia que estaba. Si algo sí podemos testificar eso, agradecerle a Dios en tu circunstancia cuando estés así, hermano. Porque qué fácil era decirle, Señor, ¿por qué si yo voy a la iglesia? Eso es lo que muchos se ponen a reclamarle al Señor. Señor, pero yo estoy ahí todos los días.
¿De qué sirve que estés todos los días si no estás de corazón? Vienes por compromiso. O vienes porque por ahí se te predica que Jesús te va a dar lo que tú quieres. No, hermanos. Jesús no te va a dar lo que tú quieres. Jesús te da lo que tú necesitas, lo que Él sabe que tú necesitas. Y muchas veces lo que necesitas es una reprensión de su palabra. Muchas veces lo que necesitas es una consolación. Muchas veces lo que necesitas es un abrazo de Dios. ¿Sabes cómo te lo da? Con la palabra. Muchas veces lo que te da el Señor es para que te dice: hijo mío, sigue adelante, no desmayes, no temas, esfuérzate y sé valiente, así como le dijo a Josué. Esfuérzase y sé valiente. Así como Gedeón nos dijo: los que se bajen a tomar agua, así con eso voy a pelear. Poquitos. Y como el Señor especifica las cosas, ¿verdad? Vas a ir con esto, ¿verdad? Los que ves que están lamiendo y los que ves que están tomando con su mano. A esos llévate, dice. Pero no sabe que Dios estaba con él, fíjese. Por eso, hermano, nos encontramos una circunstancia. Mira, hermano, en esta vida, ¿verdad?, donde hay tanta tecnología. Mira, yo me pongo a ver a veces a ver las cosas que suben, ¿no? Que se apareció el Bigfoot. Está más enfocada la gente en eso que en creer que Jesús resucitó, hermanos. Están más enfocados en otras cosas, ¿verdad?, viendo lo extranatural, como dicen muchos por ahí. Y hermanos, no podemos buscarle, como dice el dicho, 5 pies al gato. El cristiano tiene que estar enfocado, puesto la mirada, como dice la palabra, en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Nuestra mirada debe estar en Jesucristo. Que todo lo que hagamos sea agradable, porque Él nos enseñó, dice: yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Todo el que quiera venir en mí, pues niéguese y va a tener que hacer la misma voluntad. O sea, usted tiene que hacer la voluntad de Dios también, no su propia voluntad. Los cristianos que estamos mal informados o no estudiamos y decimos: no, a mí me va a dar Dios lo que yo quiero. Así pensaba esa multitud, Maestro, te andamos buscando. Pero no le buscaban de corazón. El Señor conoce los corazones, ¿cierto o no? Él sabe por qué le buscas. Sabe en cada uno de nosotros por qué le buscamos, por qué estamos aquí. ¿Por compromiso o porque, hijo, tengo que cumplir? No, o estamos de corazón. ¿Por qué le buscamos? Porque somos agradecidos, hermanos, ¿cierto o no? Estas personas le seguían la multitud porque veían los señales que hacían los enfermos, fíjese. Las personas eran atraídos, ¿sabes por qué? Por los milagros de Jesús. Porque querían ser sanos. Una vez de su sanidad dice: gracias, ya en los vidrios, ya nos vamos. O sí, a lo mejor un tiempo le siguieron, pero hasta ver hasta cuándo nos van a alimentar. Y ya cuando dijo el Señor: ustedes me siguen porque, muchos se sintieron así. Ya nos dio en el clavo, digo. Ya nos descubrió, dice. No, es que el Señor conoce el corazón. Sabe lo que andaban cada uno de ellos buscando. Pero la gente le seguía por los milagros, por las señales. Pero ¿sabe lo más triste? No era porque creyeran en Él. Hermano, ¿tú crees en Cristo, sí o no? Amén. Yo creo que Él murió por mis pecados, que Él resucitó para darme vida eterna, y sé que un día viene por mí. Y si no, como dice, y del polvo me levantará si aún estuviera yo en el sepulcro. Sé que de ahí me levantará, hermanos.
porque mi cuerpo se va a ir al sepulcro. ¿Sí sabían? Yo no sé cuántos saben, su cuerpo, que por más que usted, hay que cuidarnos, sí, hay que cuidarnos, aliméntese bien, todo. No porque, que yo ando con Jesús y no, hermano, a todo el mundo le da un ataque cardíaco, sea cristiano o no, y más con esos calores que andamos ahorita, hermano. Así que no diga usted que porque, soy cristiano no me va a pasar nada. Espérate. Porque así muchas veces te enseñan. El Señor dice, manda a sus ángeles que... Espérate. Ya estamos como esos de angelito de mi guarda, ¿verdad? Aguárdame de día y de noche, no sé cómo era. Así andamos también nosotros. ¿O no es suficiente el Señor en tu vida? Te pregunto. ¿No está el poderoso en tu vida? Yo te pregunto. ¿O en qué andas por eso tienes miedo? ¿O en qué andas haciendo por eso tienes miedo de que el Señor te castigue? No el miedo de que tú le tengas, Señor, perdona, no, el temor, no. Muchos cristianos andan temerosos, hermanos. ¿Saben por qué andan temerosos? De que los cachen, de lo que andan haciendo incorrectamente en su vida. Oh Dios, hermano, tú y yo somos ¿qué? La luz que el Señor Jesucristo puso en nosotros. Somos esas lumbreras por medio de Cristo. Pero si Cristo no está en ti, ¿cómo vas a alumbrar? A ver, yo te pregunto. Serás como esos focos que están ahí, esos postes. ¿Usted ha visto los postes que tienen el foco, va? Pero está fundido. Y cuando está fundido, ¿qué hace? No da luz, hermano. Así andan muchos cristianos fundidos. Está Diokis nomás ahí, dice, voy a dar luz. No, hermanos, debemos hacer esa luz resplandeciente que está Jesús en nuestro corazón, fíjese. Entonces era triste porque no le seguían porque creyeran en Él, sino por un propio interés. También por, dice, la curiosidad de despertar sus milagros. Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión en ella y lo sanó a todos esos enfermos. Vamos a ver en Mateo 14:14. Este es otro paralelo del mismo, lo que estamos viendo, pero vean lo que dice aquí en lo que expresa Mateo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó los que de ellos estaban enfermos. Dice el 15: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Fíjese, el Señor tuvo compasión, fíjese, primero, tuvo compasión de ellos al ver a esa multitud. Y fíjese, sus discípulos decían: híjole, ¿de dónde vamos a sacar para alimentar a esta gente, no? ¿De a dónde, Señor? Dice. Porque ¿a quién fue? Porque ¿a quién estaban diciéndole: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a agarrar para alimentar a esta multitud? Fíjese.
Si solamente tenían 5 panes y 2 peces, imagínense, hermano. La gente vio ese milagro y todavía se puso a decir, ¿ah? Le seguían por todo. ¿Por qué? Por conveniencia, hermanos. Hermanos, nosotros no le seguimos a Jesús por conveniencia, o porque nos va a hacer algo, o porque me va a dar algo, ¿verdad? O ya le hice esto, Señor, me la debes, acuérdate, yo ya estuve allá tal día. Hermanos, por Dios, así como seres humanos, ¿a poco tú vas a dar a cambio algo por interés? La misma Biblia dice, ve a tu hermano en necesidad, ¿qué tienes que hacer? Darle con amor, con gusto. Ya porque ya me lo está mandando el pastor, lo voy a dar, hermano. Ahí te dice ya. No, hermanos. La misma palabra dice que en Hechos, los mismos cristianos dicen que aquellos que habían que tener menos, dicen que vendían sus propiedades y cada uno repartía a cada uno igual. Ese era el amor que debe de habitar en nosotros. Tampoco se agarren aquellos de que, ay no, hermano, pues ya hermano, dame, y se va para su casa y amontona, ¿no? Y diciendo, híjole, esto sí dan. No, hermano, muchos se aprovechan, porque piensan que porque uno no se da cuenta, el Señor sí se da cuenta. Quieren engañar a uno. Porque, hermanos, hay hermanos de buen corazón en cada iglesia, hermanos. Eso sí lo puedo ver. Y usted dirá, hermano, entonces no son hermanos. Lo que estamos hablando aquí es algo del término de que lamentablemente, pues, cómo somos instruidos, cómo estamos siendo instruidos cada uno, cómo estamos siendo alimentados cada uno de nosotros. Por eso le digo, ¿por qué cada uno de ustedes le pregunto, ¿por qué sigue a Jesús? Y el Señor da la respuesta, hermanos. Tienen que venir a mí, ¿por qué? Por amor. Pero porque dice, porque yo soy el pan de vida. En Él está la vida eterna, hermanos. Porque solamente en Él hay salvación, hay misericordia, hay justicia, hay verdad, hermanos. Por eso Él es nuestro todo, hermanos. Debemos de perseverar en Él. Tú y yo no debemos de seguirle porque hay un interés de por medio, hermanos. Sanó a esta gente porque tuvo compasión. Fíjese, por eso le seguían, dice, estamos leyendo aquí, ¿verdad? Por eso la multitud se hizo más grande y le empezó a seguir. Pero ¿sabes qué? Después se fue disminuyendo esa multitud. Después se fue disminuyendo cuando el Señor les dijo claras las cosas como eran. Vean lo que dice Mateo 4:24, vamos a ver. Ya me lo acabo, hermano, 2 horas, tranquilo. Dice Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Fíjese. Corrió rápido la noticia, ¿no? Hermano, que viene un predicador que anda. Los cristianos corren para allá corriendo, ¿no? Mira, hoy en día más por la televisión, la radio, y que, hermano, que viene tal predicador. No, es que ese sí hace milagros. No, y luego sus emblemas, ¿no? Campañas de sanidad, noches de sanidad,
con el pastor, tanta, todas esas fanfarrias, hermano. ¿Dónde usted ve que los discípulos dijeron, con ustedes Jesucristo, el que... No, hermanos, por Dios. El Señor tuvo compasión, por eso tuvo compasión, dice, y la sanó. Él vino a los afligidos. Ahí lo está diciendo. La noticia, o sea, la fama corrió, ¡pum! ¿Bien? Llegó hasta Siria. ¿Hasta dónde llegó? Hasta Siria, hermanos. O sea que ahí estaba Siria, ¿eh? Y pronto la gente, dice aquí en esta traducción, comenzó a llevar de todo lo que estuviera enfermo, fíjense. Ahora sí, agárrate al tío, al primo, al sobrino, al pariente, vamos. Es más, si no tienes, te lo pedían prestado, y vamos, dice, vete porque lo va a sanar. Fíjese, ¿eh? Y dice, y él los sanó a todos, dice, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. Vean todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo. Mire, hermanos, no es que usted diga, hermanos, que usted no cree, pero es que a veces, hermanos, quieren tomarle el pelo a la gente. Yo he visto predicadores que dicen, a ver, dice, se va a levantar este de aquí, dice, y va, está saltando, dice, ay. Digo, la verdad, y muchos dirán, hermanos, que usted no cree, dice, usted ¿verdad? No, es que una cosa es que uno crea y nos quieran tomar el pelo, hermanos. Está como aquel, no me acuerdo de su nombre, ¿no? En vez de predicar la palabra al pueblo, puede hacerse su show. Voy a hacer el vino como lo hizo Jesús, dice. Y agarra sus botellitas y las que empieza a mixear y la gente no se ríe. Y pasa 2, 3 achichincles. A ver, tómalo aquí, dice. Y él, es vino, dice. Borracho, bien que sabe cuál es el vino. Porque yo ni sé ni a qué sabe el vino. Y que, entonces le digo, no, la forma de entretener a la gente, hermanos. Es vino. Pues, mire, se la pasó haciendo eso de que ahora, dice, le voy a demostrar el aceite, dice. Hermanos, por Dios, a eso van a las iglesias, digo. Por eso el pueblo de Dios está como está, dice Oseas, falta y carente de conocimiento. Porque en vez de instruirlos en la palabra de Dios, lo que se le da son puras payaserías. Ya la iglesia ya no es una iglesia, ya es un circo porque traen payasos, hermanos. Y la iglesia de Dios debe respetarse porque la iglesia es de Jesucristo, hermanos. Miren, en aquel tiempo todo lo hizo Jesús para que creyeran en Él, que Él era el enviado, que Él era el verdadero, hermanos. Hoy triste, lamentablemente igual se predica, y el Señor dijo, muchos van a venir en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo hace esto, el Cristo hace el otro, pero no le crean. Y es, no, es que por allá anda el hermano haciendo milagros y es de Cristo. No podemos, hermano, nosotros engañar a la gente. Debemos dar su palabra, que es la que va a alimentar a la persona. Debemos dar su palabra, que es la que va a penetrar su corazón, porque dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, hermanos. Su palabra que penetra, va a penetrar en esa persona. Y la palabra de Dios le va a hacer lo que tiene que hacer en esa persona. Pero imagínate que yo le diga un cuento, una anécdota, ¿qué le va a edificar? O que me ponga a hacer esas payasadas de que el vino y que todo. No, hermano, eso no le va a edificar a esa persona. Más si es nuevo. Fíjese. Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí
Y le siguió mucha gente y sanaba a todos, fíjese. (13:2) dice: y se le juntó mucha gente de Mateo, entrando en la barca, y se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Estaba esperándolo. Lo andaban buscando, hermano, fíjese. Hermanos, cuando Jesucristo fue crucificado, ¿a poco toda esa multitud estaba ahí? Si usted está leyendo los evangelios, ¿a poco toda la multitud fue allá? Es más, hasta sus discípulos corrieron, hermano. Es más, hasta Pedro le dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Fíjese, hermano. Muchos: Señor, yo voy a estar contigo. Ay, hermano, viene apenas una aflicción por ahí. Dicen: patitas, ¿para qué te quiero? Dice: esto no es para mí, dice. Por eso dice que el evangelio es de valientes, hermano. Y no es que tú seas un valientote, porque el Señor te da de su espíritu. Y su espíritu dice que es ¿qué? Amor, dominio propio y valentía. Viste, amor, lo primordial que debe de haber en la persona es el amor. Fíjese, dominio propio, hermano. Hermano, la carne fui tentado. Hermano, la escritura dice que todos somos tentados, ¿sí o no? Sí. Pero tú tienes dominio propio. Pero para quitársela al cristiano, ¿sabes qué? Es que el hermano, el diablo, te viera el diablo y sus garras. ¿Por qué voy a estar viendo las garras? ¿Saben por qué dicen eso las personas? Por tratarse de justificar. ¿Por qué cree que la palabra dice Pedro? Son como el perro, dice que van y vuelven a su modo. El perro por naturaleza come su vómito, hermano. ¿Por qué cree que come su vómito? Por naturaleza, porque es perro. O como la puerca, dice que la lavan y se ensucia. ¿Por qué cree que la puerquita se ensucia, hermano? Porque ve lodo, esa es su naturaleza. Tú y yo, ¿qué dice que nos ha dado qué? De su espíritu. Entonces tú me vienes a decir: hermano, es que fallé. Es que tú todavía tienes la naturaleza carnal en todos. Pero hermanos, por eso el Señor dice: orar para que no caigas en la tentación. Porque el espíritu está presto, pero la carne, ¿en qué? Es débil. Te está dando ahí el Señor arma. En Efesios nos da dice una armadura. El Señor sí hemos leído, ¿verdad? Una armadura que tú y yo que tenemos, que es su palabra. Una armadura que nosotros tenemos que estar constantemente con ella. Un soldado, ¿qué hace con su armadura, hermanos? En aquel tiempo tenía que estar con su armadura todo el tiempo. Su espada, su cinturón, su escudo, su casco. ¿Por qué lo está diciendo de esa forma? Porque en aquel tiempo así estaban los soldados, hermano. ¿Cierto o no? Ahora, ¿cómo están los soldados? Yo te pregunto. Hermano, están con su matralleta, su casco, están de diferente porque el tiempo evolucionó, lógico. Ya no, ni un soldado anda con su espada, ¿o sí? Es más, hasta el policía anda con su pistola, hermano. Pero en aquel tiempo nos está haciendo una alegoría, una referencia de cómo nos da un ejemplo del soldado, cómo estaba con la espada, con el escudo, con el casco, hermanos. Que el casco le dice yelmo, ¿cierto o no? Que es el yelmo donde cubrirse de los golpes, de los ataques del enemigo. ¿A dónde crees que vienen los ataques del enemigo? A tu cabeza, a quererte seducir. Pero si tú vienes y dices: no, yo necesito esto, un favor de Dios solamente, pues que, Señor, pues me quiero casar este año, ojalá se me haga. Hermano, los jóvenes, hermano, yo no lo entiendo, la juventud hoy en día, hermano. 16 años dice que nos dejó el tren.
Es cuando empieza uno a florecer apenas, hermano. Hermano, 18 años ya, hermano, ya no sé, ore por mí porque yo creo que ya me voy a quedar soltero. 18 años, hermano, por Dios. Pero es que los jóvenes a veces su cabeza no sé dónde está, hermano. Más no me dejan tener novia por mi propia fuerza, a fuerza, hermano. Por eso hay que instruir desde los jovencitos, los niños, hasta los adultos. Se van instruyendo en el consejo de Dios. Porque vivimos en un mundo que nos sigue atacando. Si tú no instruyes a tu hijo, le enseñas los valores de la escritura, allá en la escuela le van a decir que es permitido que un niño pueda tener que ande con un niño, que una niña ande con una niña, como ahora lo hacen liberal. Es más, hermano, como te decía yo el domingo, triste, lamentablemente, los niños ya entran al high school, te dan una hoja donde dice, quiere que a su hijo le demos condón, a su hija le demos pastillas anticonceptivas. Por Dios. Yo le aseguro que al cristiano dicen, sí, que se los den a mi hijo. No, hermanos, es triste eso, en verdad. Vamos a ver, y Mateo 15, 30, 31 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, vean aquí otro Mateo, mudos, mancos y otros muchos, enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Para eso era, para que glorificaran ¿a quién? Al Dios de Israel. Nosotros es para glorificar a Dios. Yo estoy agradecido con Dios porque dio a su Hijo en rescate de nosotros, hermano. Yo estoy agradecido porque Cristo pagó un precio que usted y yo no podíamos pagar. Estoy agradecido porque Jesucristo me rescató, hermano. Por eso hay que seguirle por amor, por agradecimiento a nuestro Señor. No le sigamos porque tenemos esto. En aquel momento el Señor hizo todas esas maravillas, glorificó para que vieran que Él era el enviado, hermano. Ve esto, para que Él era el enviado. Lamentablemente en nuestros días, si usted va a ir a predicar a muchas cosas, ¿eh? Que hizo Cristo, que Cristo esto, que Cristo lo otro, y si usted no está afirmado, usted va a decir, ay, sí, cierto. Sí, cierto. Tú y yo tenemos que seguirle cada día de nuestra vida negándonos. Seguirle con nuestra propia cruz. Seguirle no porque nos va a dar algo a cambio, sino porque ya te lo dio. Y como dice la Escritura, y retén tu corona para que nadie te la arrebate, te la quite. Mantente caminando firme con el Señor. Que sea que tú le busques por amor y no por un interés. Ahí la vamos a dejar para continuar la próxima semana. Señor, te damos gracias por tu palabra tan hermosa que es, Señor. Gracias, Señor, porque nos vas enseñando cada día, Señor. ¿Por qué, Señor, te debemos de seguir? ¿Por qué debemos seguir creyendo en ti, Señor? No son por las cosas que nos vas a dar, no son por las cosas materiales que muchos dicen que nos... No, es por lo que tú has hecho por nuestras vidas, que las compraste a un precio muy alto, dando tu propia vida, y que ahora te pertenecemos a ti, porque somos tuyos. Queremos hacer la voluntad también tuya, la que Dios está haciendo en nuestras vidas. No la voluntad de nosotros mismos, sino la voluntad de Dios queremos hacer también.
Gracias te damos, Señor, por dar a tu Hijo el rescate de toda esta humanidad, de todos los que hemos creído en Jesucristo. Gracias, muchas gracias por dar a tu Hijo por el pago de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque ahora sabemos, Señor, que tú haces como tú quieres. Que si a nosotros, Señor, sí, porque hay muchos de nosotros enfermos, debilitados, a lo mejor muchos, Señor, padecen de una enfermedad, pero, Señor, están confiados en ti primeramente, de que tú harás como tú quieres. Si tú quieres, los sanarás, y si tú los quieres mantener así, así estarán, pero sobre todo que su fe va a fortalecerse en Cristo, Señor. Aún así, como le dijiste a Pablo que tenía este aguijón en su cara y dijo: Señor, he rogado a ti 3 veces que me lo quites, y tú le dijiste: bástate mi gracia, que mi gracia se perfeccione en ti. Señor, gracias, porque si aún estamos así, Señor, pero lo más importante, hemos sido salvos por ti, Señor, porque de nada sirve que seamos sanados y nos perdamos en este mundo, Señor, sino todo lo contrario. Gracias, porque si aún estamos enfermos, pero tenemos lo más indispensable, que es a Cristo en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, guárdalo, dale fuerza para seguir adelante, Señor, y sobre todo que te busquen con amor, con pasión, con esas ganas de seguir adelante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.